Estamos en la cátedra de Contabilidad Básica de la Facultad de Ciencias Económicas, cursado 2020. El tema que abordaremos hoy es el rubro bienes de uso. Vamos a desarrollar la actividad número 7 que se encuentra subida en el aula virtual de nuestra cátedra. La actividad número 7 consta de 3 partes. Vamos a proceder a desarrollar, en primer lugar, la primera parte. Fleterigios S.A., dedicada al servicio de transporte y flete, inicia sus actividades el 1 de febrero del X1, con un capital de 180.000 pesos. Cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Los accionistas integran el mismo aportando en efectivo por 185.000 pesos. Vamos a ver lo que solicita la actividad. Abajo me dice que solicita a usted que, punto 1, registre las operaciones señaladas. Punto 2, a partir de la información que se presenta, determine y registre las depreciaciones del año X1. Y el punto 3 me dice que determine el valor residual de los bienes de uso. Para continuar con la actividad, vamos a hacer un breve repaso de los conceptos que debemos tener en cuenta para desarrollar la actividad. ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta? En primer lugar vemos el concepto de valor de origen. ¿Qué es el valor de origen? Es el reconocimiento inicial al patrimonio del bien de uso. Vemos que el valor de recupero o el valor de rezago es aquel valor estimado que tendrá el bien al final de su vida útil, calculado al momento de su incorporación. Luego tenemos el valor depreciable o amortizable, cuyo valor está sujeto a amortización. Es el valor sujeto a amortización. Este valor amortizable se obtiene de la fórmula del valor de origen menos el valor de recupero. Luego tenemos la cuota de depreciación o amortización, que es la porción del valor de origen consumido durante el ejercicio económico. Esta cuota de amortización se obtiene de la siguiente forma, calculando el valor amortizable dividido la vida útil del bien de uso multiplicado por la vida útil transcurrida del bien de uso. Luego tenemos el valor residual, que se obtiene por la diferencia entre el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas del bien. Y la vida útil, que es aquel concepto que tenemos en cuenta que al incorporar los bienes se estima una vida útil, que es el tiempo que el bien se utilizará en la empresa. Esta vida útil puede medirse en años, horas de trabajo, unidades de producción o por kilómetros recorridos. Esta vida útil se determina de acuerdo a la política de cada ente. Vamos a ver en la actividad que el método que utiliza la vida útil para los bienes de uso, en este caso vamos a ver específicamente en la cuenta rodados, que utiliza el método de kilómetros recorridos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con la actividad y vamos a ir desarrollando cada una de las operaciones que sucedieron durante el X1. Me dice que el 17 de julio del X1 compró al contado una camioneta para el reparto de las mercaderías a sus clientes y pagó 25.000 pesos más IVA 21%. ¿Qué debemos registrar en este caso? Vemos que debemos tener en cuenta cuál es el valor de incorporación de dicho bien. Digamos, en este caso estamos adquiriendo al contado una camioneta. ¿Cuál es el valor de incorporación de este bien para incorporarlo al patrimonio? Vemos que el valor de incorporación, el costo de incorporación de los bienes de uso está dado por el precio de compra al contado más todos los gastos, todos los costos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado.
Bien, ¿a qué valor yo voy a incorporar la camioneta el día 17 de julio? Voy a hacer el siguiente asiento. Rodados por 25.000, ¿sí? Que es el valor por el cual yo incorporo al patrimonio el bien de uso, en este caso rodados, IVA por 5.250 a caja por 30.250 pesos. Es recomendable que vayan haciendo los mayores a medida que van desarrollando la actividad. Así que por un lado tenemos el rodado. Yo tengo la primera operación que registré el día 17 de julio, que fue por 25.000 pesos. Bien, seguimos. El día 18 de julio del X1 pagó en efectivo 600 pesos por honorarios sellados y trámites del gestor para obtener el título de la camioneta adquirida. Los conceptos no están grabados por el IVA y la camioneta comienza a operar. Vemos en este caso, debemos analizar si corresponde o no incorporarlo a nuestro bien, ¿sí? A nuestro bien principal, que fue el rodado en este caso. Este costo por honorarios sellados y trámites del gestor es un costo necesario para incorporar el bien al patrimonio hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Debo realizar el análisis si corresponde o no incorporarlo como un costo a nuestro bien. ¿Se puede utilizar la camioneta si yo no tengo en cuenta estos gastos, estos costos necesarios? ¿Son costos necesarios? Si la respuesta es sí, en este caso vemos que sí es un costo necesario para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Por lo tanto, lo que yo voy a registrar voy a incorporar, digamos, esos costos necesarios a la cuenta rodados, ¿sí? Voy a activar la cuenta rodados por 600 pesos, ¿sí? La información que me da en la última parte de esta operación me dice que la camioneta comienza a operar luego de haber realizado este gasto necesario. Y vamos registrando también llevando la cuenta en nuestro mayor. Seguimos. El día 30 de julio del X1 realizó el service de la camioneta sugerido por el manual de mantenimiento. Pagó en efectivo 350 pesos más IVA 21%. Para resolver esta operación vamos a hacer un breve repaso de aquellas erogaciones que debemos tener en cuenta que son posteriores a la incorporación y son realizadas sobre los bienes de uso. En ella podemos reconocer tres tipos de erogaciones a tener en cuenta: las mejoras, los gastos de mantenimiento y los gastos de reparación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vemos en este caso que los gastos de mantenimiento van a conservar la capacidad productiva del bien, reconociendo un resultado negativo, ¿sí? Estos gastos de mantenimiento son un resultado negativo, salvo que se incorpore al bien afectado al proceso productivo. En ese caso se incorporarán al costo del bien fabricado, ¿sí? A diferencia de las mejoras, donde las mejoras incrementan la capacidad productiva, ya sea por el valor del bien, por la vida útil o por su productividad. Esta mejora se va a incorporar al costo del bien, al activo, y se va a depreciar considerando la vida útil restante del activo al cual se le realizó la mejora. Y por otro lado tenemos los gastos de reparación. ¿Qué va a suceder con estos gastos? Van a devolver o reintegrar la capacidad productiva del bien, reconociendo un resultado negativo
por la pérdida por una rotura o por un siniestro. Vemos en este caso que el 30 de julio corresponden a gastos de mantenimiento. Estos gastos por el service que yo realizo al rodado van a conservar la capacidad productiva de mi rodado, reconociendo un resultado negativo. Si vamos a mi libro diario, ¿qué asiento voy a realizar? Va a ser gastos de mantenimiento, una cuenta de resultado negativo por 350 pesos, IVA crédito fiscal por 73,50, a caja por 423,50. Bien. Si voy a mi mayor, tengo cuál es el valor de incorporación del rodado. Va a ser 25.600. Seguimos. El día 4 de agosto recibió de su proveedor de combustible los remitos utilizados durante el mes. Son 200 litros de nafta común a 7 pesos más IVA 21% el litro. Paga en efectivo esos gastos de combustible. Y el día 20 de agosto del X1 repara las cerraduras de las puertas de la camioneta y los focos quemados. Son 200 pesos más IVA 21% y también paga en efectivo. ¿Sí? Si vamos a mi libro diario, entonces tenemos por un lado gastos de combustible por 1.400 pesos, ¿sí? Que surge del cálculo que yo realizo por los 200 litros de nafta por 7 pesos, va a dar 1.400 pesos. Y el IVA de la operación por 294 a caja por 1.694 pesos. Y el día 20 de agosto, que yo tenía los gastos de reparación, ¿sí? Ya que reparas las cerraduras de las puertas de las camionetas y los focos quemados. Como dijimos anteriormente en la operación anterior, ¿en qué consistía estos gastos de reparación? Que van a devolver o reintegrar la capacidad productiva del rodado, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a reconocer, voy a registrar un resultado negativo. Gastos de reparación por 200 pesos, IVA crédito fiscal por 42 pesos, a caja por 242 pesos. Bien, seguimos. El último dato que tengo en la actividad me dice información adicional. El rodado tiene una vida útil estimada de 120.000 kilómetros, se estima un valor de recupero del 20%. Durante el año X1 recorrió 18.000 kilómetros. La empresa decide calcular su depreciación en función a los kilómetros recorridos. Como dijimos al principio, lo que decide la empresa, de acuerdo a su política, digamos, es determinar la vida útil por kilómetros recorridos, ¿sí? Por lo tanto, va a calcular la depreciación en función a los kilómetros recorridos. ¿Qué debo realizar en este caso? ¿Sí? Voy a registrar y reconocer en este momento cuál es la depreciación del año X1. ¿Qué es la depreciación o la amortización? Yo tengo que tener en cuenta que para reflejar contablemente la disminución del valor del activo, en este caso de mi rodado, se van a registrar las depreciaciones o amortizaciones reconociendo un resultado negativo y acumulando los saldos de las depreciaciones en una cuenta regularizadora de activo, que voy a denominar amortizaciones acumuladas. Esto me sirve para ajustar el saldo de la cuenta del bien de uso en cuestión, donde se reconoció el costo original del bien. ¿Sí? Es decir, que voy a realizar un cálculo de la depreciación teniendo en cuenta los kilómetros recorridos.
Por lo tanto voy a desarrollar el cálculo. Por un lado tenemos qué conceptos debemos tener en cuenta, los que vimos al principio, ¿sí? Vemos por un lado que tenemos el valor de incorporación por un valor de 25.600 pesos, que es el valor de incorporación de mi bien, de mi rodado al patrimonio. Por otro lado voy a tener el valor de recupero, que me dice la actividad que es del 20%. Eso me da un total, sería el 20% por 25.600, me da un total de 5.120 pesos. Esto que me va a determinar el valor amortizable. ¿Cómo yo obtenía el valor amortizable? Es el valor de origen o el valor de incorporación menos el valor de recupero, que me va a dar un total de 20.480 pesos. ¿Qué otro dato tengo? ¿Cuál es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil del rodado? Es de 120.000 kilómetros. ¿Y cuáles fueron los kilómetros recorridos en el X1 de este rodado? Fueron 18.000 kilómetros. ¿Qué debo calcular ahora? ¿Cuál es la cuota de amortización o de depreciación de mi rodado durante el X1? ¿Sí? ¿Qué va a surgir de calcular? ¿Cuál va a ser el cálculo que yo voy a realizar? Va a ser 20.480, que es el valor amortizable, dividido por la vida útil del bien, que era de 120.000 kilómetros. Eso multiplicado por 18.000 kilómetros, que fueron los kilómetros recorridos, ¿sí? O también la vida útil transcurrida. Como nosotros dijimos que la vida útil en esta empresa se toman los kilómetros recorridos, ¿sí? Recuerden que deben estar calculados en la misma unidad de medida, ¿sí? Vida útil, así también como la vida útil transcurrida, ¿sí? ¿Qué monto me va a dar, qué importe me va a dar ese cálculo? 3.072 pesos, ¿sí? Estas amortizaciones, este resultado negativo voy a registrar en el X1, ¿sí? ¿Cómo va a ser el asiento? Dijimos que por un lado debo registrar un resultado negativo y por otro lado la amortización acumulada para ajustar el saldo de la cuenta donde se reconoció el costo original del bien, ¿sí? Por lo tanto tenemos que el día 31 de diciembre voy a utilizar la cuenta amortizaciones de bienes de uso a amortización acumulada a rodados por 3.072 pesos. Tengo mi mayor de amortizaciones acumuladas de rodados. Recuerden que la cuenta amortización acumulada de rodados es una cuenta regularizadora, de activo, ¿sí? Que yo voy a tener en cuenta también para hacer el mayor. Y por último, tenemos un último punto que solicita la actividad, que es determinar el valor residual de los bienes de uso. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo voy a determinar el valor residual de los bienes de uso? Al 31.12 el X1, ¿qué dijimos que era el valor residual? Es el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas del bien, ¿sí? Tengo por un lado cuál es el valor de origen, 25.600, y las amortizaciones acumuladas de rodados, que fueron por 3.072 pesos. Por lo tanto, el valor residual va a ser 22.528 pesos.